Ok, empezamos entonces. Ok. Vamos a tratar de poner esto en perspectiva y básicamente, y voy a arrancar de cierta forma con un resumen. Esta parece ser la historia de la recesión mejor pronosticada que no ha ocurrido. Desde que la Reserva Federal se embarcó en este proceso de aumento de tasas de interés en abril del año pasado, perdón, en marzo del año pasado, hemos recibido y hemos estado viendo a distintas casas de analistas del mercado pronosticando cómo es que este proceso de alza de tasas se va a desarrollar y qué impacto va a tener finalmente en la economía americana y por lo tanto en la economía global. Y la verdad es que los pronósticos iniciales de que estaba a la vuelta de la esquina una recesión o una contracción muy fuerte de la economía no se han dado, lo cual no quiere decir que esto esté descartado de plano. Como la historia de Pedro y el Lobo, corremos el riesgo de que, por haber escuchado tantas veces que viene y llega el momento en que ya no le hacemos caso a estos anuncios, ¿no? Para poner las cosas en perspectivas, este es el rendimiento del bono del Tesoro americano de 10 años. El aumento de subida de tasas arranca, de tasas de política de la Reserva Federal, arranca el año pasado alrededor de esta fecha, e inmediatamente vemos como el rendimiento de este bono, es decir, lo que el Tesoro tiene que pagar para colocar este bono, pasa de 2% a alrededor de 4%, está entre 3,5% y 4%, ese es el rango en que se ha venido moviendo los últimos varios meses. Hoy está más cerca a 4, está en 3,93,5, ese es el rendimiento que tiene la tasa de Tesoro americano. Ojo, importantísimo compararlo con el rendimiento que tenía, no sé, en medio de la pandemia, que era 0,5%, ¿no? Esta subida de tasas de interés es, lo importante de esto es que este precio del dinero forma un poco todos los precios que vienen en la pirámide de riesgo que se va acumulando encima de, el rendimiento de bonos de tesoro americano, que son el bono libre de riesgo. Y además, lo que hemos venido observando desde abril del año, desde abril, mayo del año pasado, es que la curva de bonos del Tesoro americano, y ahora lo voy a explicar, lo he hecho en otras ocasiones, pero lo voy a explicar otra vez, se pasa a ser negativa. Esta cosa que nosotros, a la que nosotros nos referimos como la pendiente del 10-2, es la diferencia de rendimiento entre el bono de 10 años y el bono de 2 años. Normalmente debería ser positiva, es decir, un bono de 10 años, si yo le quiero dar mi plata a alguien por 10 años, debería cobrarle una tasa de interés más alta que si se la doy por 2 años. La realidad es que hoy día la tasa del bono a 10 años rinde menos que la del bono a 2 años, y eso lo vemos en la curva. Esta curva, esta era la forma de la curva de bonos de tesoros a fines del 2021, la parte corta rendía menos que la parte larga. Hoy día, un bono de 2 años rinde más de 5%, el bono de 10 años rinde alrededor de 4%. Esta curva invertida básicamente anuncia una recesión. En las últimas 9 o 10 veces que ha habido una curva invertida, 9 veces ha habido una recesión. Es un indicador bastante fiable de que va a venir una recesión. Y básicamente lo que nos dice esta curva es que los agentes se están posicionando en el bono de tesoro de 10 años, por ejemplo, o en partes más largas de la curva, porque esperan que en algún momento las tasas bajen. En algún momento, si es que se presenta una recesión, la Reserva Federal va a tener que empezar a bajar tasas, y los bonos que tengan una duración más larga en ese periodo de bajada de tasas van a ser los que van a tener más rendimiento. Y esta es la postura que tiene el mercado hace 1 año y 3 meses. Rolando nos va a aclarar esto un poco más, pero es que cuando esta curva está invertida por 1 año y medio o al máximo, normalmente se presenta una recesión. No quiere decir que sea seguro que en 3 meses venga a haber una, pero digamos es un indicador que es muy importante. Ahora, un paso para atrás para hablar de algo que presentamos en la reunión anterior, que es
las proyecciones de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Esto es lo que está proyectando la Reserva Federal. La última proyección la presentó el 14 de junio y nosotros, me voy a fijar solamente en esta columna, los voy a referir solo a la primera columna, que es lo que se espera como resultado para fin de este año. Tenemos dos números acá para cada uno de los indicadores, lo que se proyectaba en diciembre y lo que se proyecta ahora en junio, ¿no? Y básicamente hay algo más de optimismo con respecto al cambio en el Producto Bruto, es decir, un crecimiento más alto, cosa que ya se ha estado verificando. O sea, la economía americana, a pesar de este aumento de tasas, ha demostrado bastante firmeza. Sin embargo, la Reserva Federal todavía pronostica que va a haber un aumento en la tasa de desempleo. Ya no tanto como lo pronosticaba en diciembre, pero está pronosticando que vamos a pasar de 3.5, donde estamos hoy día, a 4.1 para fin de año, lo cual la verdad es que es un salto bien fuerte para Estados Unidos, y tendrían que estar pensando que el aumento de tasas ya dado, más lo que esperan aumentar en lo que queda del año, va a tener un efecto de desaceleración importante como para generar este desempleo adicional. Si la inflación estaría convergiendo al rango que tienen como meta, pero todavía a un ritmo que va cada vez más lento, y proyectan nuevamente que la tasa de la Reserva Federal, la tasa overnight, o sea, la tasa que la Reserva Federal le paga a los bancos por un depósito de un día, va a estar no en 5.1, sino en 5.6, lo cual significa básicamente que va a aumentar alrededor de 50 puntos básicos, o sea, 0.5% más. A ver, dos indicadores acá importantes. Uno, efectivamente, inflación bajando, pero con un desempleo subiendo. Y parece que la Reserva Federal, a lo largo de todo este proceso, ha indicado que para que la inflación entre en su rango meta, van a tener que desacelerar la economía a un nivel tal que generen mayor desempleo. A ver, esto lo hemos venido siguiendo a lo largo del año. ¿Qué opinan las distintas casas financieras con respecto a la probabilidad de recesión? A ver, dos cambios importantes. Uno, la mayor parte de las casas han bajado sus pronósticos de probabilidad de recesión, han bajado la probabilidad de que se presente una recesión, pero aún los números son bastante altos. O sea, estamos hablando de un promedio que está encima del 65%. A pesar de que hay a pesar de que ahora han reducido su pronóstico, pero digamos, todavía siguen siendo números relativamente altos, y es que todavía indican que la mayoría de estas casas piensan que hay una probabilidad más alta de que haya una recesión o no. Ahora, ¿cuándo se va a dar esa recesión? Tampoco en el aire, y tan importante como eso, qué tan profunda o fuerte va a ser. Lo que proyecta la Reserva Federal, este requisito de que el desempleo suba a 4.1% para fin de este año, parece ser un poco brusco, y no está siendo validado por el momento ni por los números macro ni por el mercado. El mercado básicamente ha tenido un comportamiento muy positivo durante la primera mitad del año, pero eso lo voy a dejar para unos minutos más. Ahora, avances importantes. La inflación, que estuvo a 9.1% el año pasado, a mitad del año pasado, hoy día está alrededor del 4%, es decir, ya hay un efecto importante verificado a partir de estas medidas. Y no solamente han sido las medidas, no solamente es la suba de tasa de interés que ha hecho que se modere la inversión, que se modere algo del consumo, sino también es que hay que tomar en cuenta que hay un efecto base importante, ¿no? El año pasado tuvimos una inflación alta. Ya cuando se compara el mes de junio de este año con el mes de junio del año anterior, estamos partiendo de un momento en que ya los números estaban altos. Y la inflación es una tendencia, no es un stock, ¿no es cierto? La verdad que no parecería que ese efecto base va a ser importante. Ahora, todavía no estamos en el rango meta que tiene la Reserva Federal, que es de 2%, y en algunos distintos sectores o productos todavía se sigue viendo una inflación que va a un ritmo por encima del 5%, y, y por lo tanto queda un trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? De parte de la Reserva Federal y de parte del control de política monetaria. ¿Cómo estamos viendo
estos índices que son básicamente encuestas y que sirven como indicadores líder de nivel de actividad. Uno, manufacturas para la mayor parte de las economías desarrolladas y la única excepción en Japón, hay cierto nivel de contracción. Cuando este indicador está debajo de 50 quiere decir que se están contrayendo. Así que en el mundo de la manufactura vemos ya un nivel de actividad relativamente bajo en estado de contracción, cosa que no vemos en el mundo de servicios. Ahí, y esto es una cosa global, la demanda por, estamos hablando de viajes, restaurantes, turismo, es bastante más amplio que esto, pero vemos todavía un nivel de actividad relativamente alto, y estos sectores son sectores que generan demanda laboral muy fácilmente, no necesitan en general trabajo muy especializado, y por lo tanto pueden absorber una gran cantidad de empleo, razón por la cual también vemos que esos números de empleo se mantienen bastante robustos. O sea, la tasa de desempleo, como decía hace un momento, está en niveles históricamente bajos. La Reserva Federal dice que tendría que subir a 4.1, que es un número que es como que levante este gráfico hasta por acá. Y, y la verdad que aún así habría que ver si ese efecto tiene la capacidad de contrarrestar el alto nivel de consumo, que ese es el que está, de cierta forma empujando precios y esta preocupación por inflación que vemos a nivel global. Otros indicadores que nos hacen pensar que podríamos estar yendo a paso muy lento a esta desaceleración, y voy a pasar este cuadro, es comercio mundial desacelerándose francamente, y producción industrial, no solamente a nivel de países desarrollados, sino a nivel global, también mostrando caídas, ¿no? Ahora, ¿por qué tan lento a pesar de esta subida de tasas tan fuerte? Y acá hay algo que siempre se menciona en las conferencias de la Reserva Federal. El efecto de la subida de tasa de interés realmente ha sido muy brusca, algo así como 5 puntos en el curso de un año, no se verifica inmediatamente a lo largo del mercado, porque sí, o sea, tiene efecto retardado. Las deudas que se tenían a tasas anteriores no necesariamente se vencen inmediatamente el día que la Reserva Federal sube las tasas. Hay préstamos que están denominados a tasas antiguas, pero de repente cuando el acreedor, mejor dicho, aquel que se presta la plata tiene que regenerar un nuevo préstamo, ya se encuentra con que las tasas más altas, y ese nivel más alto de costo financiero empieza a comer utilidades, y empieza a perjudicar intenciones de inversión. Y cuando alguien tiene que renovar una hipoteca, pasa lo mismo, hay menos ingreso disponible. Así que estos efectos se van desplegando a lo largo del tiempo, y como ya hemos dicho en algunas reuniones, hay algunos sectores en los cuales hay una gran cantidad de deuda y hay un compromiso importante del sistema bancario global, particular real estate comercial, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En este mundo donde el trabajo híbrido está primando y donde sobran sitios en oficinas, ha habido, mejor dicho, se está todavía desarrollando una cierta crisis por el lado de landlords que no tienen cómo cobrar suficiente alquiler para repagar deudas bancarias. Ese es un problema que eventualmente se podría agudizar. En resumen, ¿qué estamos viendo a nivel global? Se sigue reduciendo la inflación, efectivamente. Estas medidas de aumento de tasa de interés, con el consiguiente impacto que tienen de moderación de consumo y que eventualmente van a seguir teniendo, deberían generar ese proceso de un mayor o de una moderación en aumento de precios, y deberíamos ver que en un proceso muy lento la inflación converge a este rango meta que tienen pensados la mayor parte de los bancos centrales del mundo. Es difícil que eso pase tan rápidamente, y queda por ver si este efecto efectivamente genera una recesión o no. Como hemos visto,
hay una mayoría de casas que todavía siguen pensando que esto va a pasar y el promedio, la probabilidad que se le asigne es del 61.8%. A pesar de eso, hemos visto que las economías, en particular de países desarrollados, se han mostrado resilientes y han seguido creciendo, y los mercados globales financieros han seguido respondiendo a ese crecimiento, como vamos a ver ahora en la sección va a hablar Rolando. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo se mantiene esta tendencia positiva? Hace un momento sí el ejemplo el cuento la fábula esta de Pedro y el lobo. Hemos cantado tantas veces que viene el lobo, que de repente cuando venga de verdad no le vamos a prestar atención. Hay que estar atento a eso. Yo dejo de compartir, Rolando, acá para que tú subas la presentación. Ok. Ahí va. No te veo, sin embargo. Ahí voy. Eco. ¿Ahora sí? Sí, la puedes poner en modo eco. Ya está. Perfecto. Gracias, Alfredo. Buenas noches con todos. Bien, quienes Alfredo ha comentado bien la parte macro, y esta tiene un impacto bien importante siempre en los mercados financieros. ¿Ya? Lo que es cierto es que la economía se está desacelerando. Eso es un hecho. Y lo que también es cierto, y es también parte de nuestra opinión, es que el hard landing está lejos. Es decir, no es que la economía se va a acelerar de golpe, una recesión venga mañana, pero sí está yendo a ese camino. ¿Ya? ¿Qué se necesita para que el mercado tome un camino bull, es decir, a favor hacia arriba? Que las ganancias empresariales esperadas comiencen a repuntar. Y eso todavía no lo vemos. Entonces, mirando desde arriba, la recesión se puede venir, sí, pero todavía no. Y para que el mercado comience a subir, deberíamos ver que las ganancias empresariales en Estados Unidos comiencen a repuntar. ¿Ya? Solamente como unos datos interesantes, porque a mí siempre me gusta ponerle fechas y números, ¿ya? Para no quedar a veces en la ambigüedad. Toman más o menos unos 18 meses desde que suben las tasas de interés a que se materialice un impacto negativo en los indicadores económicos líderes. Entonces, en contexto, en enero del año pasado, las tasas de mercado comienzan a subir. Si bien en marzo sube la Reserva Federal, en enero ya comenzaban a subir las de mercado. Si le sumamos 18 meses, estamos hablando de julio, este mes, los indicadores líderes deberían de ir mostrando, si solamente nos centramos en la macroeconomía, una caída. ¿Ya? ¿Cuáles son los indicadores líderes? Tenemos los PMIs, los Jobless Claims, Consumer Confidence, y más importante, el S&P 500. Entonces, en términos de macro con mercado, no debería sorprender caídas temporales en el S&P o indicadores macro, porque ya debería comenzar a sentirse las subidas. ¿Ya? Coincido con Alfredo que decía que el mercado se adelantó bastante. Sí, si uno miraba en los datos, la recesión no tenía que venir tan pronto. Y si nos seguimos con las estadísticas, aproximadamente 13 meses después de la última subida de la Reserva Federal, puede venir una recesión. Entonces, ¿cuándo va a ser la última subida de la Reserva Federal? Bueno, el mercado espera que se dé en julio. Y si eso ocurre, imaginemos julio de este año, es decir, a finales de este mes se sube un 25 básico más la tasa de interés, sumémosles 13 meses, el agosto 2024, podríamos estar esperando una desaceleración económica, ¿ya? Más fuerte. Entonces, hay mercado para rato. Si bien el mercado se adelanta, ya se adelantó bastante, no hay que estar asustados que ya dije caer ahorita. No, todavía hay un poco más para correr, pero sí teniendo en mente, como dije la vez pasada, que miren la economía como un avión. Tiene gasolina, se está acabando poco a poco esa gasolina, y podríamos esperar que en agosto del próximo año la economía comience a acelerarse de manera más fuerte. ¿Ya? Otro dato curioso, 24 meses después de la subida de tasa última, que puede ser en julio, se puede ver el nivel más bajo de la recesión, como estamos hablando en julio de 2025. Entonces, todavía no hay que asustarse, pero los datos económicos recién comienzan a desacelerarse, es un poco más fuerte, ¿no? Hemos visto desaceleraciones pequeñas, sobre todo en el lado de manufactura, en servicios todavía no. Lo bueno que precios sí viene cayendo, pero es de esperar que eso puede continuar. ¿Ya? Otro dato interesante, cuando la subida de tasa de interés
es muy fuerte como la del último año, es decir, ha sido muy rápida. Si bien ha sido como en otros términos de magnitud, pero en velocidad ha sido, en menos de un año ha subido como 500 básicos, la desaceleración debería ser de repente. Si un día vamos a estar ahí tomando desayuno y una noticia que diga recesión económica, ¿ya? Entonces el mercado se tiene que adelantar a eso. Todo eso no me lo he inventado yo. El mercado ya entiende que si se viene una desaceleración no va a ser tan predecible como uno debería esperar, ¿ya? Y otro dato interesante, la tasa de los bonos, ya los bonos de mercado, típicamente hacen pico 2 meses antes de la última subida. ¿Eso qué dice? Que ya hemos visto seguramente el pico de los bonos. Es por eso que se vuelve atractivo la renta fija. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto en el cual lo estamos moviendo. Cuando estuvimos aquí hace 3 meses, vimos que el S&P subió en el primer trimestre 8%, ¿no? Y sorprendía, claro, porque el profesor te decía cautela, pero que la bolsa podía seguir subiendo. Y este último mes ha subido otro 8% más o menos. Estamos hablando que en la primera mitad del año el S&P 500 ha subido 16%. ¿Ya? En términos de equilibrio o de largo plazo, un S&P de 12%, date por bien servido. Con 16, es un muy buen número lo que tenemos ahora. Obviamente todavía no recuperamos el 18% de caída del año pasado, pero estamos en camino. ¿Ya? Fíjense, en ese gráfico se ve claramente esa subida muy importante de tasa de interés, ¿no? Asociada con el incremento de la inflación, como comentaba Alfredo, de manera importante el año pasado. En el gráfico del medio, no sé si ven mi cursor, creo que sí, ¿no? Sí. En el gráfico del medio, vemos la diferencia que hay entre la expectativa de tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre de este año menos el nivel actual. Si el número es positivo, implica que el mercado espera esté por encima del nivel actual a cierre de año. ¿Qué número es? Más 0.289%. Más o menos, ¿qué está esperando? 25 básicos más del nivel actual. Hace 3 meses estaba en menos 0.20. Estaba hacia abajo. Y es justamente ese mercado que todavía no se decide si baja o se sube. Entonces, está siendo muy volátil. No hay mucha certeza, sobre todo porque la Reserva Federal hace un speech y el mercado dice otra cosa. Entonces, hay que ser muy cautos con esto, hay que analizarlo bien. Pero nuestra posición es, sí, efectivamente, van a subir las tasas, pero no tanto. No, ya subió bastante. ¿Qué debería pasar para equivocarnos? Y que suban, o sea, 6%, por ejemplo, que sería bastante, es que la inflación no esté controlada, ¿no? Y por el momento no estamos viendo eso. El último gráfico, el gráfico inferior, el verde, es el S&P 500, para que vean que a pesar de la subida de tasas, esa bajada del año pasado ya está recuperándose. De hecho, estamos cerca de recuperar la caída del año pasado. ¿Ya? Algo interesante de mapear es la tasa de interés de la Reserva Federal, pero en términos reales. Es decir, a esa tasa de interés le resto la expectativa de inflación de un año. Y ese es el gráfico inferior izquierdo. ¿Ya? Y decíamos, cada vez típicamente la Reserva Federal para su ciclo de subida de tasas cuando esa tasa real bordea los 200 básicos, o 2%. Hoy en día estamos en 1,8. Estamos muy cercano. Fíjense esa línea. Estamos cerca que la Reserva Federal diga, ok, hasta aquí nomás, y ya pueda comenzar seguramente una bajada de tasas. ¿Ya? Al lado derecho vemos la diferencia que hay entre la expectativa de inflación del mercado financiero menos la meta de 2%. Entonces, si el número es negativo, implica que ya el mercado está descontando que en el lapso de 12 meses, la inflación esté por debajo de 2. Ese creo que se equivoca. Pero bueno, uno nunca sabe. El mercado está siendo bien seguramente optimista ahí. Esto sale de los contratos TIPS, ya de los bonos indexados a la inflación. En línea con la subida de tasas. Fíjense, esto es para el 26 de julio. Hoy en día el rango está entre 5% a 5.25%. ¿Ok? ¿Qué se puede ver? Que la probabilidad para la reunión del 26 está en que la Reserva Federal suba la tasa 25 puntos básicos más y se mueva el otro rango. Es decir, 5.25, 5.5. No es mucho. Ya estamos como que al tope, ¿no? De 0 a esto ha subido rápidamente el año pasado. El incremento de tasas, esto va cambiando. Si de acá nos juntemos acá en septiembre, vamos a ver un cambio importante seguramente. Acá tenemos que el mercado espera 25 básicos. Este es un número de subidas, una subida de 25 básicos. Estamos en ese camino. Las tasas de interés van a subir, pero luego se quedarán por esos niveles. O sea, no estamos viendo que el mercado está alocado, que van a subir mucho las tasas. Pero tampoco estamos viendo lo que veíamos en el webinar pasado, que bajen las tasas. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que tal vez el mercado comience a interiorizar una recesión a diciembre de este año y que la inflación esté más controlada, el mercado comience a decir, ok, ahora sí la Reserva Federal puede bajar la tasa con más tranquilidad en la medida que la inflación esté más controlada.
Entonces, las variables de mercado hoy en día han reflejado lo que hemos venido hablando. Veamos. El Tesoro americano, el Treasury, viene el retorno acumulado, el retorno total, que incluye cupones y variación de precio, en lo que va el año, al cierre de hoy, es 0.70%. Tasas de interés subieron, bajaron, subieron, y el bono no ha perdido mucho valor, es más, ha ganado 0.70%. ¿Ya? Ese es el contexto, unas tasas de interés que han sido volátiles, y eso ha contagiado todo lo demás. Miren el dólar, ¿no? El dólar, y aquí lo que he puesto en flecha, es solamente el 2023. Ya, fíjense, el dólar cayó, subió, cayó, subió. Es decir, ha habido volatilidad en línea con los hechos estilizados. Cuando las tasas de interés suben, generan volatilidad en los otros activos con riesgo. Entonces, miren, el oro también sube, baja. Ha habido una volatilidad, y eso hace que nosotros lo que gestionamos es, oye, comencemos a dudar, pero si tenemos la macro clara, nos permite, si quieres, ver más el bosque, ¿ya? El dólar perdió valor, pero poco, ¿no? Si la recesión se da y es fuerte, esto debería ser al revés. El dólar debería ganar valor. Pero si es que el risk on continúa y el mercado se olvida un poco de la recesión y de la inflación, el dólar podría perder más valor, ¿ya? En línea con ese mood más positivo del mercado, el oro ha perdido valor, fíjense, ¿no? El oro ha perdido valor, ha caído, pero el S&P, fíjense, casi 16% del año. Fuerte, ¿ya? El cobre y el petróleo, commodity, fíjense, hacia abajo, ¿no? Sobre todo el petróleo. Había una corrección importante. Y el cobre, que es que nos afecta a nosotros como peruanos, ha caído, pero casi flat. No ha sido una caída importante. Pero en todos los gráficos, si los vemos, ha habido volatilidad. Entonces, no ha sido un año sin volatilidad. Hemos tenido subidas importantes y caídas importantes en tan solo 6 meses del año. ¿Ya? Entonces, siempre vemos hoy, ¿qué espera el mercado? ¿Qué esperaba el mercado con sus datos a fin de año? ¿Ya? Fíjense, el target del S&P 500, la meta del S&P 500 de los bancos más importantes del mundo, en promedio era 4.007 puntos. No, fíjense ahí. ¿Y cuánto estamos ahora? 4.450. ¿No? Si uno habla si retrocedemos en el tiempo, era bien poco probable que en tan poco tiempo el S&P suba esta magnitud. Si yo hago la resta, ¿ya cuánto debería caer el mercado para llegar al target promedio de los bancos? Debería caer, como dice aquí abajo, más o menos un 10% de los niveles actuales, para que sea consistente con lo que los bancos de inversión esperaban para fin de este año. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar, es probable, y sobre todo si una recesión se da, comienza a ser más fuerte de lo esperado, podríamos ver esto, pero podría ser una oportunidad de compra, ¿ya? Más que una oportunidad de vender todo. ¿Y por qué? Por este gráfico. Fíjense, este es el dato del S&P 500 a lo largo de muchísimos años. Año 96 tenemos aquí, y han tenido varias crisis. El mercado cae, sube, el mercado no va a caer para siempre. Fíjense, el año 2020 se recuperó luego el COVID, hubo un incremento de mercado, cae el año pasado, y este año sube. Es decir, esa tendencia decreciente que veíamos en ese periodo ya se rompió. Y ahora la pregunta es, ¿estamos en un bull market o no? En mi opinión, todavía no, porque no hay evidencia que todos los mercados con riesgo están recuperando. Las small caps no se están recuperando relativo a las otras. Emergente no se está recuperando. Típicamente no hay un breadth de mercado, no es el S&P con todo subiendo, es generalmente la más grande, las tecnológicas subiendo. Entonces no tenemos todavía evidencia que te diga, sí, es todo el mercado que debería subir. ¿Ya? Sí, Al lado de abajo, discúlpame la interrupción, casi todo ese retorno está explicado por uno de los 11 subsectores del S&P, ¿no? El tecnológico. Tecnología, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es, Así es. ha puesto ahorita más de moda. Fíjense en el gráfico de abajo, interesante ver 2022 y 2023, ¿no? El año pasado nos asustamos un montón. Hay mucha gente que vendió en el lobo, mucha gente vendió en octubre, asustada por la volatilidad. Fíjense, y estamos casi para recuperar la caída del 2022, ¿no? No es muy frecuente que existan 2 años negativos, ¿ya? Pero sí pasó en el 2000, 2001, 2002. Esto sí es feo, esto sí es algo que sí va a doler si esto ocurre. No creemos que ocurra, pero bueno, es en términos probabilísticos, si se ha dado en el pasado, puede volverse a dar. Ya, pero ahora, otra vez, este año vamos más 17 aproximado, y el año pasado caímos en menos 18%. ¿Ya? Ese es el mercado. Esa volatilidad está asociada sobre todo a la subida de tasas de interés. En términos de múltiplos, ese precio entre utilidad por acción, no está caro ni barato el S&P 500. Uno podría asustar, no, ya está caro, no, si uno lo ve en términos históricos, no me da una señal de vende, porque esto debería caer, sino estamos en un rango
entre más o menos una edición estándar. En términos de sectores, lo que decía justamente Alfredo, sector tecnología es el sector que más ha subido. Muy importante, ese sector lidera el S&P 500, el sector que sube cuando las tasas de interés bajan, el sector que se apalanca mucho crecimiento económico, y si es que será una recesión fuerte, ojo, es adjetivo fuerte, sí debería ser golpeado, ¿no? Pero si es que en verdad no es fuerte y las tasas de interés bajan y eso lo ayuda a tecnología, más con todos los avances en productividad, eso no debería ser tan perjudicioso para este sector. ¿Ya? Fíjense, los sectores value, otra vez este año no ha sido favorable, ya va un segundo año consecutivo. En otros años seguramente sí funcionó, pero con la subida de tasa de interés y el incremento y la subida de tecnología no ha sido favorecido. ¿Ya? Ya para terminar, quise agregar un slide rápido nada más, porque a veces siempre preguntan de Perú, ¿ya? Y en la región. Aquí es ver simplemente, oye, ¿compro o no compro bonos peruanos? ¿Ya? Yo personalmente tengo bonos peruanos, por ejemplo. Es la inflación peruana. Acá en contexto tengo Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos y Eurozona. La azul es la inflación en niveles, la roja la subyacente y las bandas el rango medio. Miren qué buen trabajo ha hecho Brasil en controlar la inflación. En Chile ya viene bajando. En Perú todavía no. Ya debería bajar. De hecho, el último dato ha sido bueno, pero todavía tiene mucho espacio para mejorar. Y eso hace que los bonos todavía tengan espacio para mejorar. De hecho, la curva peruana soberana en soles ha venido corriendo de manera importante. Y abajo, Estados Unidos, el mundo desarrollado. Fíjense qué buen trabajo de bajar la inflación, ¿no? Pero si uno se pone a lo que dijo Alfredo, es un tema más de oferta que de demanda. Ahí todavía hay un buen trabajo por hacer. Claro, los últimos puntos porcentuales son más difíciles. Primero, más fácil. Pero eso esperemos que comience a bajar en el próximo. La parte de sentimiento. Nuestro proceso, para que sepan, tiene varias partes. Una de las partes es la parte macro, que nos dice, ok, tengan cuidado, no todavía, viene una recesión, todavía el próximo año, el hard landing no se da todavía, el mercado puede seguir corriendo. Bueno, vamos a la parte de sentimiento del mercado, te dice, entre otras cosas, que la gente está emocionada, que puede seguir comprando. En un indicador te dice que estás en extremo, extreme greed, pero te dice, ok, no, tranquilo, puedes seguir comprando todavía de manera temporal, ¿no? Y eso nos ayuda, y eso ayudó a que sigamos nosotros invertidos en el mercado. Entonces, en conclusión, en los próximos 3 meses, el riesgo de recesión y de inflación podría seguir reduciéndose. Sobre todo el de inflación. El de recesión, tal vez ya irse al otro lado, como decía. El de inflación reduciéndose. En este contexto, la temporada de anuncio de ganancias de las próximas semanas incrementará la volatilidad del mercado, ¿ya? Otra vez, para que la tendencia sea bull en el mercado, tenemos que ver que estos earnings sean esperados positivos, ¿ya? Comiencen a subir, y eso todavía no lo vemos. La desaceleración de crecimiento del PBI va a continuar, poniendo la baja en el crecimiento de ventas y ganancias corporativas. 2, el sentimiento de mercado sigue dando señales de compra, y estamos 2 trimestres consecutivos, hace 3 trimestres no era así, y cambió el trimestre pasado, y el mercado viene descontando un escenario menos negativo, ¿no? El mercado se ha puesto con un punto más positivo, pero no hay que olvidar que el mercado cambia rápido también, y otra vez, no olvidar que en un plazo de 12 meses podemos estar viendo una recesión económica más profunda de lo que tenemos ahora, ¿ya? En ese contexto, como las tasas de interés ya hicieron pico, la renta fija se vuelve más atractiva, dado los rendimientos de los mercados de los bonos, ¿no? Entonces, así, tanto la renta variable como la renta fija están atractivos, pero la renta fija, sobre todo, con unas subida de tasas que ya se dio de manera importante, si nos valemos en la estadística, podemos prever que comiencen a bajar este año. Eso es por mi lado. Muchas gracias y creo que quedo para las preguntas. Gracias Rolando, gracias Alfredo. Empezamos entonces con la parte de preguntas. Pueden ir escribiendo cualquier consulta que tengan. Tengo acá, bueno, una pregunta que podemos ir respondiendo. Dada la situación en los mercados financieros globales actual, ¿ustedes están recomendando invertir en bonos o en renta variable? Dale, Rolo. Bueno, te la dejo. El portafolio debe ser un portafolio diversificado, ¿no? No solamente sesgarlo, nunca es bueno sesgarlo a un solo lado, ¿no? Porque uno se puede equivocar y arriesga todo en uno solo. Mi recomendación es de ambas cosas. Si la recesión se materializa, y el próximo año,
Todavía estamos lejos, ojo, el mercado puede seguir corriendo. Obviamente la renta variable se va a ver golpeada. Los activos más cíclicos van a ser golpeados. Entonces, en ese contexto, si las tasas de interés bajan y la inflación está controlada, la renta fija debería ser más atractiva. Entonces, de hecho, bajo ese escenario yo miré la renta fija, pero no me gusta esquinar el portafolio. Siempre tengo de los dos. ¿Ya? Ahora, en una visión de largo plazo, la renta variable va a seguir subiendo. Es decir, es una oportunidad de seguir comprando. Como siempre digo, no pongas todo por una parte. Si ya pusiste el trimestre pasado un 20%, bueno, ese trimestre pon otro 20%. No, porque esto va a ser volátil, eventualmente va a pasar y esto va a seguir subiendo. Esa es mi opinión. Hay una pregunta sobre, y esta te gusta, Rolando, sobre el rendimiento del mercado de renta variable en Japón. En Japón, Sí. interesante. Nosotros estamos muy bullish en Bien. Japón. Es una economía que, si bien ha tenido problemas, está demostrando alguna resiliencia. El CAPEX en Japón ha venido recuperándose y también funciona como un safe haven. El yen japonés, en muchos casos, ante una recesión, ha funcionado bien. Entonces, a nosotros nos gusta Japón, es parte de los portafolios, es parte importante, diversificadora, de renta variable. ¿Ya? Tanto por todo, no solamente la parte macro, la parte momento, la parte sentimiento. Te está diciendo, ten tus dólares en Japón. ¿Ya? Ahora, se lo pueden tener cubierto o descubierto, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es estar un poco más cubiertos de manera transitoria, pero sí nos gusta. Hay una pregunta sobre el mercado inmobiliario en Estados Unidos, una opinión muy breve. Ahí va a depender un poco, en cualquier país del mundo el mercado inmobiliario tiene muchos subsegmentos. Así que tocarla como un solo bloque es un poco complicado. Vemos que hay serias complicaciones en el segmento de bienes inmuebles comerciales. Eso hemos repetido a lo largo de varias de estas reuniones y creemos que ese va a seguir siendo un segmento preocupante en general. Y segundo, que la suba de tasas de interés que vuelve, y acá ya hablo más del mercado residencial, que vuelve las hipotecas más caras, también le pone un freno a la especulación que habíamos visto en un pasado reciente en el sector. En general, un mundo de tasas de interés más altas vuelve un poco más complicado el mercado de bienes raíces. Ahora, si la apuesta es una apuesta que las tasas se van a reducir porque va a haber una recesión, por ahí que pueden empezar a haber oportunidades, pero tendría que darse esa realidad y venir con el efecto agregado de que, porque esto se demora, ¿no es cierto? Así como en la subida se demora en tener un efecto sobre la demanda de hipotecas adicionales, en la bajada también tiene un efecto similar. Donde estamos viendo una dinámica bien positiva es en el mundo del almacenaje, básicamente porque hemos visto muy buena demanda por almacenaje de última milla. Esto es básicamente grandes terrenos que sirven para que Amazon y otras empresas de esa naturaleza tengan depósitos relativamente cerca de las ciudades donde está la clientela. Pero otra vez, acá estoy tratando de adivinar un poco hacia dónde estaba dirigida la pregunta exactamente. En general, mercado inmobiliario muy diverso, algunos de los segmentos de este mercado con problemas serios, otros con perspectivas relativamente positivas, ¿no? Como el que acabo de mencionar. Gracias, Alfredo. Otra pregunta es, ¿cómo están viendo o cómo están posicionando el fondo de renta fija, de bonos? A ver, nuestro fondo de renta fija ha cambiado en línea con el view. Ya hoy en día, en general, nuestro view es, hay que prepararnos ante una eventual recesión. El seguro se compra cuando todavía la gente no lo está comprando en demasía, porque si el seguro lo compras, al final va a ser muy caro. Entonces, hemos incrementado la cantidad de bonos del Tesoro americano que tenemos en el portafolio. Tenemos una cantidad importante de duraciones más largas por ahí. Tenemos menos riesgo de crédito, más investment grade, menos high yield, pero sí tenemos una parte importante de emergentes en dólares.
porque el carry lo tienes en emergentes de dólares con duración pequeña, y la duración la tienes más en el mundo del treasury. Claro, en un escenario de recesión, esos activos de alta calidad son los que protegen, los activos de alto rendimiento, que son de menor calidad, sufren más, pero no tiene el beneficio de la caída de tasa, ¿no? Claro. Y si eso no se da, igual tienes más de la mitad en emergentes, en dólares, que te da el carry suficiente para los retornos esperados altos. Otra pregunta, creo que a raíz de, Alfredo, la respuesta que hiciste de la parte inmobiliaria en Estados Unidos, me preguntan cómo vemos la parte, o sea, el sector inmobiliario en local, ¿no? Ok, a ver, otra vez, la pregunta es bien amplia porque depende de qué ángulo del sector inmobiliario. Nosotros vemos mucho el sector residencial, inversión inmobiliaria para desarrollo, y la verdad es que lo que hemos visto a lo largo de los últimos, y diría varios años, porque al margen de la pandemia y al margen de la elección de Castillo, ese sector siguió caminando bastante bien. Lo que vemos es que todavía el bono demográfico sigue siendo un factor fundamental en la demanda de viviendas. La cantidad de familias nuevas que se crean cada año es relativamente grande y la oferta formal de viviendas es bajísima. Es verdad, la mayor parte de las familias soluciona sus problemas de vivienda de manera informal, es un piso más en la casa del padre o del abuelo, pero hay un porcentaje importante todavía de ese bloque demográfico que demanda residencia formal, y en particular en los segmentos mi vivienda, en ese segmento de precio hemos visto demanda muy, muy sólida. O sea, parece que viene muy fuerte. Si la pregunta iba por el lado no sé, lotes industriales, eso se ve más afectado por el hecho de que la inversión no está caminando, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente la inversión como producto, el crecimiento de la inversión, Rolando me corregirás, creo que cero o negativo este año, ¿no? De inversión privada, y ese es el driver principal de demanda para lotes industriales, etcétera. De ese lado no lo vemos fuerte, vemos sí todavía con mucha potencia el lado de demanda residencial en ese segmento del que hablaba. Gracias, Alfredo. ¿Qué más preguntas hay, Pia? A ver. Hay una parte, a ver, hay una pregunta. ¿Cómo interactúa el mercado cambiario ante una posible subida de tasa de referencias? Asumo que es el mercado cambiario peruano. Sí. Y asumo que la tasa de referencia es la de la Reserva Federal o la peruana. Bueno, no importa, asumamos, Rolando. A ver, por mi lado, miremoslo desde más arriba, recesión o no recesión. Creo sistemático el primero, es decir, ¿hay o no hay recesión? En una eventualidad de recesión global, sobre todo liderada por Estados Unidos, si Estados Unidos, Europa y Japón comienzan a acelerarse, obviamente Perú también se va a acelerar, ¿no? Entonces, ante ese escenario, típicamente las tasas de interés deben de bajar, ¿no? En US y en Estados Unidos, pero y en Perú también. Y ante un contexto de recesión, el dólar se aprecia, el dólar sube. Entonces, más que preocuparme, oye, si subo 25 básicos o no la tasa, eso en el margen no impacta tanto. Si ya Julio Velarde subió bastante la tasa, es brutal la subida de tasa de interés. De hecho, se espera que comiencen a bajar en línea con otros países. Creo que Uruguay bajó la tasa en Sudamérica. Entonces, Perú todavía no. Vemos que todavía la inflación no converge, sigue arriba, como vimos el gráfico. Pero para mí no sería ese driver. Esos 25 básicos más de la Fed no lo vería como un driver de que el dólar va a subir más o el sol va a caer de valor. Más me preocuparía es que la recesión afuera va a ser fuerte, el cobre se debilita, el Perú comienza a tambalear, la política fiscal se sabe a dónde va, la monetaria tiene que actuar, pues la inflación no está bajando, entonces no va a actuar tan rápido y generas ahí un problema cambiario, ¿no? Suena un poco negativo, pero estás muy condicional al mundo, ¿no?
en mi opinión. Más preocupándonos por la recesión, por la subida de los 25 básicos. Ahora, si la Fed sube más de 25, o sea, 50 o 75 básicos, eso sí es otra cosa. El mercado no descontado y eso sí es pro dólar, ¿no? Claro. Hoy en día el sol está apreciando por un tema también estacional, ¿no? Típico de julio, ¿no? Una que se inició en julio, pero en términos globales también el dólar ha perdido un poco de valor, ¿no? Pero si la recesión se da, así, agárrese. Sí. El dólar típicamente No, es lo que y una recesión evidentemente tiene un efecto sobre el precio de commodities, somos un exportador de commodities, en el corto plazo tendría que tener un efecto negativo. Ahora, la verdad es que, y eso es otra vez en el corto plazo, en el largo plazo, si estamos viendo a lo largo de una década, hay en marcha un cambio de matriz energética a nivel global, y eso, creo que lo hemos dicho acá varias veces y creo que se lee todo el momento en la prensa, debería tener un efecto sobre la demanda del cobre no menor, ¿no? Sobre todo, un efecto importante sobre la demanda de cobre, que es un mercado además sobre el cual no cabría esperar un aumento de la oferta significativo, ¿no? Lamentablemente, eh, buena parte de las buenas minas de cobre están en jurisdicciones complicadas como la nuestra. Yo, línea con lo que he conversado, yo estoy comprando para mí dólares, ¿no? No todo de golpe, sino poco a poco. Son niveles que hace tiempo no veíamos, niveles atractivos, ¿no? Ante una eventual recesión, esto debería subir y ya por lo menos he comprado por debajo de 370. Y hablando de eso, porque estábamos hablando de demanda de commodities, creo que hay un par de preguntas, por lo menos me han llegado por el WhatsApp, preguntas sobre China. ¿Y qué opinión tenemos nosotros sobre si habría que ya tener inversión en China o posicionarse en China? Rolando, te la dejo esa ahí. A mí no me gusta China en términos estructurales, ¿no? Si uno ve la volatilidad de China es muy superior a de otras economías y el retorno esperado es muy sujeto a lo que el gobierno haga. Hay un cambio ahorita en el presidente del Banco Central, hay muchos muchos si es que pasa esto, si es que China entra, pero en términos estructurales China está cambiando como país y no recupera. No ha salido el tema del COVID, sí, no hay COVID, pero igual lo que se esperaba que iba a pasar no se ha dado. Entonces, ¿para qué me voy a meter en China si puedo tener retornos más altos en otros países? Países más seguros, con mayores herramientas políticas monetarias, más predecibles. Podría entrar a China de manera táctica. Si yo creo que ha caído demasiado, no sé, por 2 o 3 meses, compro China y lo vendo, no sé, 10% arriba. Pero en términos estructurales en el portafolio, tampoco, ¿no? Acuérdense que China también tiene riesgo. Perú y China comparten el mismo factor de riesgo. Entonces, si tengo ya Perú en mi portafolio más China, es complicado. Personalmente no es favorable, ni siquiera para el largo plazo. Ahora. Sí, disculpa, sigue Rolando, después intervengo. No. Sí. No, que en ese sentido ha venido prosperando más bien últimamente la tesis de que India podría empezar a tomar un poco el papel que China ha tenido durante los últimos 20 años, ¿no? Y hay formas de tener exposición a India y aparentemente habría mejores perspectivas y podría ser algo más estructural. Eso es una tendencia que se está desarrollando y el ojo. Viene de niveles bastante más bajos, lo cual potencialmente también da, otra vez repito, potencialmente mejores resultados. Tengo otra pregunta. Estados No Unidos sé. se vuelve más atractivo, ¿no? Porque Estados Unidos, con una tasa de 5%, incluso la renta fija, ¿no? China en primas por riesgo de ser mucho más alto ahora que antes, ¿no? Porque ese dólar marginal, o mejor me voy a US, ¿no? Lugares más seguros. Tengo otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que no se ha presentado aún la temida recesión económica? Sobre todo porque la inflación permanece tan alta después del tratamiento de subida de tasa de interés, ¿no? Mira, estas cosas demoran en darse, ¿no? Hay un efecto retardado, del cual hemos venido hablando con respecto a las tasas de interés, a que se puede dar otra vez. Hemos visto que las probabilidades se están reduciendo con respecto a las distintas casas financieras están reduciendo su análisis. La verdad es que es un juego de adivinanzas, pero recesiones van a haber. O sea, ajustes van a haber, ciclos
económicos van a haber. Si este aumento de suba de tasas amerita o no una desaceleración, resulta o no una desaceleración suficientemente fuerte como para llamar a la recesión, eso es algo que lo veremos probablemente en los próximos meses, ¿no? Pero creo que la respuesta a esa pregunta es básicamente, mira, estamos viendo desplegarse un proceso que no se da de la noche a la mañana. Coincido, si no es rápido, si la subida de tasa no es que se materializa ahí nomás. Como digo, son más o menos 18 meses para que los indicadores líderes, que no es el PBI, ojo, comiencen a bajar, ¿no? Y 24, perdón, o agosto de 2025, para que la recesión comience a dar. Entonces, Y algunas ganancias de productividad se han seguido dando, ¿no? Seguimos viviendo un mundo en el cual hay progreso tecnológico de manera constante y muchas de esas ganancias de productividad terminan reflejándose en las utilidades de las empresas y eso hace que se mantengan boyantes y que las economías se mantengan boyantes. O sea, de hecho, esta década por delante tenemos varias tecnologías disruptivas que deberían resultar en un aumento de productividad y que ayudan a moderar el impacto de cualquier ciclo recesivo, ¿no? Rolando mencionaba, de hecho, se habla mucho del impacto que está teniendo la inteligencia artificial ya a estas alturas. Nosotros creemos que todavía está por desplegarse eso y lo vamos a ver a lo largo de los varios próximos años. Pero así como se habla de inteligencia artificial, estamos hablando de mejores chips, estamos hablando de mejores avances en biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? el problema es que nos vamos a enterar tarde cuando el PIB potencial realmente haya cambiado. Después de 10 años recién vamos a sacar la estadística. Sí, bueno, esa era otra parte veo que bastantes personas están preguntando sobre eso, ¿no? Sobre el tema de qué tanta expectativa o exceso de expectativa hay en torno a todo el rally de las tecnologías en torno a la inteligencia artificial en Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí. O sea, y yo te diría, a ver, no es que no ha habido progreso tecnológico, simplemente hay, por momentos, y no son saltos tampoco tan discretos, o sea, inteligencia artificial, o sea, es un tema desde hace 10 años, solo que, digamos, el progreso se da de manera, de repente es explosivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque agrega sobre ganancias del pasado. Y creemos que esto va a seguir dándose, ¿no? Ahora, evidentemente hay mucha gente que tiene un temor importante y fundado sobre lo que esto podría significar para la especie en general. Y bueno, la verdad que cada vez que hemos tenido saltos tecnológicos de esa naturaleza, han habido temores sobre lo que puede pasar en general con la humanidad, ¿no? Oye, hay una pregunta sobre el mal performance, bueno, sobre un performance poco satisfactorio en el Fondo de Deuda Global, la voy a tomar relativamente rápido, en un proceso en el cual se sube la tasa de interés como subió el año pasado, digamos que no hay escapatoria para activos de renta fija, ¿no? O sea, cuando uno ha tenido activos de renta fija denominados o pagando tasas de interés, y me voy a remitir a los activos de bonos de tesoro, básicamente de 1%, y de repente eso sube a 5%, es inevitable que por duration todos esos activos sean marcados a la baja, ¿no? Se llama renta fija, efectivamente, pero los bonos varían de precio, ¿no? No es que tienen una cotización de 100 todo el tiempo. Perfecto, quedamos ahí entonces. Muchísimas gracias, gracias por su asistencia. Por favor, recopilemos las preguntas que hayan quedado sueltas, Pía, para ver si podemos responderlas también, ¿no? Perfecto. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Rolando? ¿No? No, nada más. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.